penalista Ramiro García. Doctor Ramiro García. Ramiro, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. La Corte Constitucional dice que no son urgentes ninguno de los últimos decretos que envió el presidente Lasso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, el propio gobierno dijo que no es urgente el primer decreto ley porque ya antes lo había enviado a la Asamblea con carácter ordinario. Me refiero al de la reestructuración de las deudas educativas. Ahora lo envía como decreto ley urgente. A ver, primero definamos qué es lo urgente. Porque por una manipulación intencional y política se ha tratado de vender la idea de que urgente es lo conveniente, es lo necesario. No, urgente es aquello que no puede esperar. ¿Que no puede esperar qué? Que no puede esperar 25 días que faltan para que tengamos la nueva asamblea. Y que por esa vía podamos meter cualquier cosa vía decreto ley. Y digo cualquier cosa porque este mismo proyecto de ley en su momento el gobierno lo presentó como proyecto ordinario ante la asamblea. Es decir, el propio gobierno no lo calificó de urgente. Ahora lo manda como proyecto de decreto ley urgente. Pero además, y usted lo entenderá muy bien, este es un tema para el que hace falta no un proyecto de ley, sino voluntad política. Porque se quiere, para reestructurar los créditos que tienen los estudiantes con el CENESID, lo único que hace falta es un decreto ejecutivo que permita las nuevas condiciones de esos créditos. Para eso no necesita ley. Punto 1. Punto 2. El segundo proyecto de decreto ejecutivo quiso colar bajo el pretexto del fenómeno del niño, que todavía no existe, es decir, recién es una posibilidad y vamos a ver qué tanto afecta a un sector empresarial o a otro y qué tanto daño económico puede generar, porque hasta este momento el fenómeno del niño no ha generado $1 de pérdida. Y sin embargo, con el pretexto del fenómeno del niño, se quiso se quiso colar un proyecto de decreto ley que permitía, digamos, el salvataje de empresas que están quebradas o en riesgo de quiebra. Pero, ¿cómo era ese salvataje? ¿Les daban créditos? No. ¿Les daban nuevas condiciones de trabajo? No. Lo que les permitían era votar como a perros a los trabajadores, quitándoles al sector laboral la prelación que tiene de acuerdo a la ley y permitiendo inclusive que se les pague con criptomonedas. Es decir, que se les mande a la gente a la desocupación con un besito volado a costa de un fenómeno del niño que todavía no ha aparecido. Así que a mí me parece que la Corte Constitucional ha hecho muy bien en decirle no al presidente en los dos proyectos de decretos leyes. Buenos días, Ramiro. Carlos de Tomaso te saluda. Pues justamente advertía yo que la Corte Constitucional trazó esa jurisprudencia y es una jurisprudencia que nos protege a futuro. Todo esto a veces se mira con una mirada corta, pero lo que está haciendo la Corte es dejando las líneas para que a futuro otro presidente que disuelva la Asamblea y que intente pasar gato por liebre, como se ha intentado en estos decretos leyes, meter hasta los criptoactivos en esa ley de reestructuración empresarial, pues no ocurre una debacle legislativa. Y diríamos, Ramiro, que bajo esa línea, básicamente, si ya faltan 20 días para las elecciones, probablemente un mes para la posesión, va a ser muy difícil que pase otro decreto ley, salvo que ocurra algo, porque la Corte dice, salvo, me tienes que probar la ocurrencia de algún factor distinto, algo que ha ocurrido en este tiempo que amerite que yo autorice esa legislación delegada que hace la Constitución, Ramiro. Claro, Carlos, tú como penalista, tú como constitucionalista sabes perfectamente que el criterio de urgencia va referido a una necesidad imperiosa extraordinaria dado un evento de emitir una nueva normativa. No cualquier cosa. Porque de lo contrario, si se quiere regular cualquier cosa, espérese 20 días, 25 días a lo mucho, y ya tendremos nueva asamblea y ahí se presente lo que le dé la gana. Pero lo que hace la Constitución al establecer este régimen excepcional, porque, ojo, es un régimen excepcional, estamos con un ejecutivo sin legislativo. Esto va en contra de la normalidad constitucional que establece nuestra norma fundamental. Y justamente la Constitución, para evitar que esto se pueda constituir en una dictadura, en donde un presidente disuelve el legislativo y durante 8 meses puede hacer los cambios que le dé la gana, sin ningún control político,
ha delegado a la Corte Constitucional este control, pero además bajo dos criterios que la Corte Constitucional los ha aplicado de manera estricta: que sea económico y que sea urgente. Por lo tanto, un proyecto de ley que se refiera a otros temas, por ejemplo, a temas penales, a temas educativos, a temas de salud o lo que sea, no puede enviarse, por muy necesario que puede ser. Un proyecto de ley que no se refiera a un evento extraordinario que haga necesaria una legislación extraordinariamente rápida y de emergencia, ¿verdad? No puede tramitarse bajo criterios de urgencia. Entonces, claro, ahorita se quiso colar por la vía de enviar dos decretos. Uno, claro, pobrecitos los estudiantes, y la Corte Constitucional no les dio chance de reestructurar las deudas. No es así. Esto ya lo presentó el presidente de la Asamblea, pero lo presentó con carácter de ordinario. Ahí en ese entonces no era urgente, ahora sí. Y luego, por esa vía también se quiso colar, trepada a la anca, un proyecto de decreto ley, en el que permitía que las empresas, acogiéndose a una supuesta quiebra o riesgo de quiebra, se coma la prelación que tienen los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa quiebra, primero tienen que pagar la seguridad social, segundo a sus trabajadores y luego al resto de sus acreedores, el resto de sus pasivos. Este decreto ley permitía que no se pague a los trabajadores, sino que se pague al resto. Lo que quiere decir que, por ejemplo, se pague primero a los bancos y después a los trabajadores. Ese es urgente. Pero además, ¿es eso constitucional? Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que habría generado? Porque además, a mí me parece pavoroso, porque estamos frente a un gobierno que ya no le interesa lo que pase con el país después de los próximos 3 meses. Es más, ni siquiera lo que pase de aquí en 3 meses. Esto habría generado una oleada de despidos intempestivos, acogiéndose a esta figura legal, con cientos de miles de trabajadores despedidos. Esto habría generado una gravísima conmoción social y, por supuesto, política, que o el gobierno no lo vio, no lo ve, o no le importa. Es como que, bueno, está el gobierno jugado allá, ya nos quedan 3 meses, entonces allá que se arreglen a su aire, que vean cómo sobreviven. Pues así no se puede gobernar. Se tiene que gobernar hasta el último día. Pero además, ¿cómo establecer un mecanismo jurídico, un mecanismo legal que permitiría cientos de miles de despidos inmediatos por parte de un gobierno que además se ha llenado la boca hablando de generación de empleo? Esto era un sistema estructurado y sistematizado de generación de desempleo. Ramiro, buenos días. Ramiro, buenos días. Alfonso Hart te saluda. Qué placer conversar contigo una vez más. El gusto es mío. Ramiro, mira, el día tuvo que llegar, ¿no? El día en que alguna vez se aplicó ya esto de la muerte cruzada, que está desde la Constitución del 2008, que siempre fue una amenaza, incluso hasta en la misma época de Correa, a pesar de que tenía una clara mayoría, alguna vez dijo que estaba listo para aplicar una muerte cruzada, cuando por ahí hasta miembros de su propio partido político andaban medio resabiados. En el gobierno de Moreno también se habló alguna vez de la muerte cruzada y en el de Guillermo Lasso se le recomendó la muerte cruzada casi que desde el primer día. Llegó este famoso, la aplicación de este famoso artículo constitucional. Visto esto y vivido aquello, Ramiro, realmente totalmente desagradable esta convivencia de este Estado excepcionalmente político, como tú bien lo has señalado. Algo defraudante, algo que genera una inestabilidad, un cambio de gobierno abruptamente, una elección de última hora, estos encuentros entre gobierno y Corte Constitucional, estos proyectos leyes que se presentan, etcétera. ¿Tú no crees que aquello que fue muy criticado en el pasado, porque yo al menos en lo personal lo veo mejor que esto de la muerte cruzada, algún día cuando haya una nueva constituyente, pensar en la posibilidad de volver a la elección intermedia de legisladores, es decir, de que cada 2 años haya una renovación parcial del Parlamento como existía en la década de los 80, y en donde, en razón del rendimiento político del gobierno de turno y en razón también del rendimiento de los bloques legislativos, el ciudadano tenga la posibilidad cada 2 años de renovar el Parlamento y de esa manera superar estos desencuentros que, si en un momento determinado se consolidan al arranque,
de un periodo gubernamental como ocurrió ahora con Guillermo Lasso, o está condenado a terminarlo en 4 años, o está facultado quizás a terminarlo con esto de la muerte cruzada, que termina siendo peor que la propia enfermedad. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira, Pocho, no hay sistema perfecto y todo sistema tiene sus positivos y sus negativos. El positivo del esquema que existía antes, al que tú haces referencia, es que el ciudadano podía, en teoría, premiar o castigar cada 2 años el buen o mal desempeño de los legisladores. En efectivo, ¿qué era lo que sucedía? Que el gobierno entraba con un bloque legislativo importante que le permitía viabilizar su plan de gobierno y que 2 años después, por el desgaste del ejercicio del poder, iba a tener un Congreso totalmente en contra que terminaba conspirando y poniéndole contra las cuerdas al gobierno de turno, sea el que sea. Yo creo que no creo que esa sea la solución, no creo que el problema sea el 2 o 4 años. El problema es la calidad de legisladores que tenemos. Y eso hemos visto. Ahorita, por ejemplo, estamos eligiendo legisladores nuevamente 2 años y medio después. Y vemos que los partidos y movimientos cometen el mismo pecado de hace 2 años y medio, es decir, poner gente que no está lista, que no es apta para una legislatura, y la ponen como candidato. Entonces, mientras no exista un compromiso político serio de parte de los grandes jerarcas de los movimientos y partidos políticos, de poner como legisladores a personas que conozcan sobre legislación y que sean expertas en áreas específicas y que puedan desarrollar hacia adelante, avanzar hacia arriba el debate legislativo, y se privilegie por un lado la popularidad de ciertas personas o por otro la adscripción ciega y lealtad total, entonces evidentemente pues no vamos a mejorar el legislativo. Ya vemos cómo nuestro legislativo se ha ido precarizando paulatinamente a lo largo del tiempo. O sea, paradójicamente, mientras mayor nivel de escolaridad tiene la sociedad, mientras mayor nivel de acceso universitario tiene la sociedad, mientras más acceso a posgrados y más estudios internacionales tiene la sociedad, tenemos peores legisladores. O sea, si tuviéramos una máquina del tiempo, sería ideal transportar, por ejemplo, el Congreso que teníamos en los 80, donde en el mismo hemiciclo estaban debatiendo León Febres Cordero con Jaime Hurtado, René Mollé con Andrés Vallejo, con Rodrigo Borja, con Raúl Clemente Huerta, con Otto Arosemena. Es decir, y mira lo que tenemos ahora. Hoy por hoy tenemos un montón de legisladores que no tienen la menor idea de lo que hacen ahí, que están proponiendo el Día del Bizcocho, que están proponiendo inclusive condecoraciones a personas vinculadas con el narcotráfico y la criminalidad organizada, y que están dedicadas a eso. Yo creo que nuestro legislativo tiene un problema de base, un problema estructural, que no radica en el plazo, sino en que quienes deciden la votación, quienes deciden por los 137, bueno, digamos no por los 137, asumamos que hay 15 que pueden decidir solos, pero quienes deciden por los 120 asambleístas, por lo menos, son gente que no está dentro de la asamblea. Entonces, claro, ¿quién ordena cómo se tiene que votar a los 40 y pico de la Revolución Ciudadana? Alguien que está en Bélgica. ¿Quién ordena cómo van a votar a los 18 o 20 del Partido Social Cristiano? Alguien que está en Mocolí. ¿Quién ordena lo que van a votar al bloque de gobierno? Alguien que está en Carondelet. Es decir, los asambleístas debaten la nada, porque ni siquiera pueden decidir sobre su propio voto. Los asambleístas el debate asambleísta, el debate legislativo, se ha reducido a la defensa a ultranza de la decisión del jefe ausente, sea del lado que sea. Entonces, mientras en el legislativo no estén los que deciden, no vamos a tener un mejor nivel. Y claro, si a la final el que decide es el que está en Bélgica, o el que decide está en Mocolí, o el que decide está en Carondelet, me da igual quienes vayan. Y mientras más payasos, mejor. Van a fastidiar menos, se van a escribir mejor, van a estar felices con el sueldito y con los 3 o 4 asesores. Listo. Entonces queremos eso. Es decir, nuestros partidos políticos quieren eso como legisladores. Por supuesto, nosotros como sociedad queremos algo diferente. Queremos
legisladores que puedan debatir y que puedan no solamente informar a la sociedad, sino que a partir de ese debate llegar a legislación, a una mejor legislación, a puntos en común inclusive. Pero acá vemos que no. Y eso, claro, y eso ha generado que si es que el de Mocolí hace alianza con el de Bélgica, entonces tenemos un gran bloque que desde lo ideológico es inexplicable, pero que desde la coyuntura política pues sirvió como un mecanismo de demolición durante 2 años en contra del gobierno de turno. Gobierno que ahora les aplicó el tema de la muerte cruzada, les mandó a la casa y que hoy por hoy pues prácticamente, como decía hace un momento, es como que se hubiera desentendido del país. Es decir, ahorita están contando los días para irse, están tratando de vendernos la idea de que el enemigo en este punto es la Corte Constitucional, que es una Corte Constitucional, dicen que actúa políticamente. La pregunta es, a ver, cuando uno actúa políticamente, actúa o por razones ideológicas o por razones político-partidistas. Podemos decir que uno al menos de los jueces de la Corte Constitucional obedece a un sector político-partidista. Yo que los conozco diría que no. Es más, ninguno de ellos tiene militancia. Podemos decir que actúan bajo matriz ideológica. Yo diría que tampoco. De hecho, 2 de los 9 han sido puestos por la lista del presidente de la República. Es decir, fueron propuestos por el propio Lazo. Y le votan en contra. Entonces yo creo que más bien, y en esto coincidiendo plenamente con Carlos de Tomaso, la Corte Constitucional ha establecido un parámetro claro a futuro. Si usted disuelve el legislativo, no crea que se va a constituir en un dictador y que nos va a poder imponer como país y como sociedad su visión a punta de decretos leyes. Una última... Usted tendrá que ajustarse a los requisitos específicos de que sea económico y de que sea urgente, entendido como urgente aquello que no puede esperar a que tengamos una nueva asamblea. Una última pregunta de mi parte, Ramiro, justamente con eso de que ya se va el gobierno actual, ya se fueron los legisladores disueltos y van a entrar los nuevos legisladores y va a entrar el nuevo presidente de la República. Sobre las fechas del relevo, Ramiro, ni la Constitución ni la ley, en este caso puntual de muerte cruzada, establece en qué momento entra un presidente, en qué momento entran los legisladores. A diferencia de periodos ordinarios, en donde sí se establece, creo que segunda semana de mayo entra la Asamblea y puntualmente 24 de mayo se posesiona el presidente electo cada 4 años. En ese sentido, mi criterio difiere de lo que yo he escuchado de algunos miembros del gobierno, que 30 de noviembre, que por aquí, por allá. En mi criterio, los legisladores electos, una vez que sean proclamados como tal y reciban su credencial, en ese mismo momento pueden ir a la Asamblea, se autoconvocan e instalan la Asamblea, nombran los directivos y comienzan a funcionar. Y en el caso del presidente electo también a mi criterio es lo mismo, es decir, apenas ya lo proclamen presidente y le den la credencial de presidente, esa señora o señor están con la facultad de ir a la Asamblea, posesionarse y directamente ir a Carondelet. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo creo que en esto van a jugar los plazos establecidos en la ley electoral, ¿no? Es decir, una vez que se producen las elecciones, hay un plazo para proclamar el resultado de las elecciones, hay un plazo de impugnación de los resultados también. Una vez cumplido ese plazo, se produce ya digamos, la proclamación definitiva y la entrega de credenciales. Y entendería yo que al día siguiente de la entrega de credenciales se puede proceder a la posesión de la Asamblea. Exactamente lo mismo con el nuevo presidente de la República. Es decir, si no hay una ganancia en primera vuelta, que estoy seguro que no la va a haber, entonces evidentemente nos vamos a ver abocados a una segunda vuelta en la que los dos candidatos más votados, pues en un balotaje, compitan por la presidencia de la República. Una vez realizada la elección, habrá el periodo establecido por la ley para la proclamación de resultados. Asimismo, habrá un periodo para la impugnación de los resultados y después de lo cual, pues ya habrá la proclamación definitiva y la entrega de la credencial como presidente de la República con la posesión correspondiente ante la Asamblea Nacional. Así que en eso yo creo que son los plazos legales, no más que eso, no es discrecional el tema, y creo que además esos plazos tendrán que respetarse estrictamente teniendo en cuenta lo corto del periodo de la Asamblea y del presidente que van a ser elegidos ahora. Gracias al doctor Ramiro García por compartir su criterio, su análisis político del Ecuador aquí en Punto de Orden. Buenos días, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes. Siempre un placer compartir con ustedes en Radio Centro Digital. Un saludo y mi cariño para todos los amigos y amigas de Guayaquil, una ciudad a la que tanto quiero y a la que tanto debo. Gracias, doctor. Buen día.